Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos en San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas. Nos acompaña Daniel Arias. Daniel, muchísimas gracias por recibirnos. No, mucho gusto que estén ustedes por aquí. Encantados. Platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, lo que tenemos aquí es una casa que surgió por los dueños están en Canadá, y entonces me pidieron, oye, ¿sabes qué? Quiero que me consigas una casa para nuestra mamá. Entonces quiero que sea una casa céntrica, lo más céntrica que puedas, ¿sí? Y pues que nuestra mamá esté contenta con ello. Ajá. Ajá. Entonces, la casa que vas a ver está desde esta parte, de donde está el balcón, y acaba hasta el otro balcón. Desde este balcón que estamos viendo aquí, Así es, ahí empieza. toda la casa blanco y azul. Así es, toda la casa en blanco. ¿Era una sola casa o eran dos? No, si ves desde el otro lado, es una sola casa, desde ahí, y solamente que los hermanos se dividieron las casas. Todavía vive el primer hermano aquí, el otro hermano vende esta parte, ajá, y nosotros en el 2016 adquirimos todavía esta parte. Ok. ¿Sí? Excelente, ¿eh? O sea, todo era una gran casota. Sí, son casas. Aquí es el barrio de Guadalupe. Entonces, en este barrio, todo lo que era, este era el camino que iban para el pueblo de Custitali. Entonces, aquí era la conexión. Entonces, aquí eran casitas y pues se fueron haciendo, ya se fueron dividiendo y todo, y se conectó con lo que es San Cristóbal, todo esto. Todo estos son casas como de 1940, 1950. El registro que tenemos de aquí es una escritura de 1960. Ajá. Ok. Lo que tenemos ahí. No sabemos qué tan vieja todavía es, ¿no? No, a ver, Ajá. ser más, ¿no? Sí, y bueno, pues ya pues todo esto fue renovado. Sí, La puerta. la puerta y todo. Sí, vamos a ver. Pasa ahí. Ah, interesante. Oh, vean esto, jóvenes. Sí. Todo es conseguido aquí, en la región. Piso de laja, este es piso de laja auténtico de esta casa. Ya todo esto se fue reformando. Ajá. Pero con la arquitecta que empezamos el proyecto, ella se dedicaba a renovar casas de extranjeros aquí en San Cristóbal. Ujú. La casa originalmente venía en este pedazo. Venía más vidrios venían, y nosotros se agregó la sala. ¿Sí? Ah, o sea, toda la sala es un añadido. Ya Es un añadido, porque realmente la casa era aquí, como era anteriormente. Venía un comedor, una sala y una cocina. Pero aquí solamente, bueno, ya se hizo más grande el comedor. Ajá. buenísimo. Sí. Entonces, también la chimenea esa es original. Bueno, estaba ya con la casa también. Qué loco. No, esa chimenea no. Sí. Bueno, quién sabe si sea de los 40. Algo así, Pero más qué o bonito menos, sí. espacio, ¿no? Y toda la viguería de madera, el olor Ajá. de madera. De madera, y Es el delicioso. techo que nos decía que se llama techo tipo catalán. Ujú. Ajá, ese tipo de hacer ese techo. Y a partir de esta casa fue la inspiración de todo lo demás que tenemos. Como te comento, esta casa se hizo primero para la mamá, pero eran 700 metros cuadrados y tenía un gran jardín. A la señora le encantaba todo lo que eran jardines, todo. Pero, ¿qué vamos a hacer con toda esta parte? Claro. Entonces, lo único que había hasta arriba era una choza encima de una cisterna, o de una cisterna. Y pues la reformamos, y ahí empezamos con un cuarto de invitados, y ya de ahí fue saliendo las ideas de, oye, vamos a hacer más cuartos, vamos a hacer más habitaciones. Y pues esto estamos hablando de 2014. Entonces en 2014 pues le digo, oye, pues empezó algo que se llama Airbnb. Y ahí empezamos con eso. Entonces empezamos a hacer departamentos especialmente para Airbnb. vacacionales, para Airbnb. Ajá. Qué bonito lo lucernario. Sí. No, está Te digo, increíble. todo esto fue original, se renovó todo, o sea, pero las vigas, si ves el tamaño de esas vigas, ya no se consigue. Ajá. Esta también, esta sí me tocó verla cómo la traían entre varios chicos, ¿no? Todas esas vigas. Ujú. Esta era como el patio, ¿no? La arcada. Sí. Y te digo, continuamos en esta parte,
Y nosotros levantamos aquí para que no fuera el techo así a quedarnos por aquí. Se levantó, se colocó esta parte para que ya se hiciera más grande la sala. Ah, ya. Jugaron con las alturas aquí. Sí, Muy bien. es lo que se armó. No, este espacio les quedó muy padre. Y como te digo, Con el piso de barro. el piso es de barro. El piso se mandó a hacer con los alfareros de aquí de San Ramón. Es un piso que ninguna parte es igual. Todos son. En unos se ven más quemaditos, en otros se ven diferentes, ¿Y ¿no? qué tratamiento le dan para protegerlo? Pues esa es una historia. Se hizo nada más, se le puso un recubrimiento, pero la señora, la dueña, la señora que se iba a quedar, dije, no, yo voy a hacer una fiesta. Entonces, estaban poniendo el recubrimiento en la mañana y en la tarde la señora ya estaba armando la fiesta. Se bailó encima de esto y pues se levantó. Claro. Y entonces la señora, oiga, pues es que tenemos que volver. Entonces volvieron a lijar todo y volvió a quedar el recubrimiento. Pero ahora sí que se esperaba la señora. Ajá. Qué bonito espacio, me encantó ese juego. Ujú. Jóvenes, para que investiguen un poquito, hay un concepto de Adolf Loos, que es el round plan, que es conectar en diagonal los espacios que después inspira a Alberto Campo Baeza para su sección diagonal, que le llama la concatenación. Entonces se entiende muy bien aquí esto, ¿no? Cómo te recibe este primer espacio y tienes una continuidad de la losa. Estas vigas que están aquí, Ajá. estas que están en esta parte, los dueños las tenían de una construcción del centro. Ok. O sea, estas vigas deben tener más de 200 años. Se te cree. Porque tenían una construcción en el centro y se las trajeron para acá. Con eso construyeron, o sea, estaban todas estas vigas, pero como al quitar toda la parte del vidrio, las usamos en esas partes. Ajá. Las volvimos a reusar. Ya. Sí. Esos ventanales se ven súper limpios. Ujú. Un solo vidrio. Un solo vidrio. Sí. Excelente. Sí. Y bueno, esta parte es lavandería, pero bueno, te digo esto, un baño, una habitación. Y aquí, pues bueno, ya es una conexión que hicimos de una habitación. Y esta parte va a una de las habitaciones de invitados, que la volvimos ya departamento. Ujú. Ok. Entonces, esto era porque al principio pensábamos tener la casa de la señora y los invitados. Y por eso se hizo como túnel. Ok. Ajá. Pero bueno, ya ahorita lo vas a ver que eso ya lo construimos, ya fue como un departamento. Ujú. Me encanta que esto se siente como un patio, ¿verdad? Sí. Con todo el vidrio, toda la luz, la vegetación, esas plantas, la madera, es un espacio súper agradable. Sí. Si quieres, ya pasamos por acá para que vamos viendo, porque te digo, o sea, vamos armando todo el tour, ¿no? Está excelente, Ajá. hombre. Es una secuencia de espacios, vean qué belleza. Ujú. Estamos haciendo un proyecto ahorita en Los Cabos Ajá. y me recuerda mucho esto. Sí. Las piezas, es que es pura estereotomía, ¿no? Ujú. Te digo, esa arquitectura parte de ahí enfrente es la que construimos en 2017. Ujú. Hasta eso no tiene mucho. Sí. O sea, todo esto es del 2017. A partir de esta escalera es 2017. Todo lo de esta parte es lo nuevo que se hizo. Ujú. O sea, es la remodelación. Y todo lo nuevo de 2014 son esos departamentos que tenemos allá atrás. Ok. Ajá. Aquí solamente pues era un garage y aquí pues ya armamos todo lo que es la cisterna de la casa. Qué bonito. Qué bonito estilo, ¿verdad? Ya casi no se ve esto. Esto se guarda en algunas ciudades como San Cristóbal. Bueno, muchas ciudades de México, pero cada vez es más difícil ver este tipo de construcciones. Sí, todo eso ya. Buenísimo. Me encanta que las piezas se separan entre ellas. Esto le da mucha vida, mucho aire. Sí, eso le dimos aire para esta casa, la primera, y lo que son los departamentos de esta parte. Se generan estas terrazas. Y bueno, el primer problema que tuvimos nosotros es que todo esto venía así en una bajada, ¿no? Ajá. Entonces empezamos a hacer lo que son este pedazo de terrazas. Claro. Entonces me van diciendo, vamos a hacer una terraza. Hicimos una terraza y bueno, ya lo que fueron los dueños me dijeron, yo ya tengo los azulejos para hacer una mesa. Búscate el herrero. Entonces ya aquí buscando herrero hicimos la mesa. Ajá. Ya ellos me mandaron, ya yo quiero el diseño así, y así se armó. Ujú. Quedó muy bien, ¿eh? Me Sí. encanta cómo te contiene, te abraza con este muro Sí, de si ves, piedra. tienen cosas de Talavera, o sea, y pues bueno, se usaron con cosas de aquí de Chiapas. Sí. O sea, es una mezcla, ¿no? Ujú. Ajá. Muy bonito. Sí.
Sí, podemos pasar para... Adelante, adelante. Seguimos viendo aquí. Esta se llama pera de Custitali, es una perita así chiquita, súper dulce. Y solamente aquí me han dicho que solamente es de esta región. Un poco sí. Ajá. Hola, perita. Entonces aquí tenemos... Parecen las ramas de los árboles de las pinturas de Van Gogh. Allá en el San Fermín, o ¿cómo se llama? Bernini, en el hospital psiquiátrico. Sí. Hacía sus ramas torcidas como su mente. Y te digo, así se fue empezando a armar. Se colocó todo esto, este pasillo que tiene ahí hasta una cascadita que le hicimos por ahí. Ajá. Ah, qué bonita cascada. Sí. Miren cómo brota. Ah, como si fuera un manantial. Sí. Entonces ahí llega por allá y te digo, todo fueron así ideas que fueron teniendo los dueños y bueno, ya entre los arquitectos y el estira y afloja y pues fue quedando las cosas, ¿no? Ajá. Fíjense, en un libro que estaba leyendo 5 semanas en Globo de Julio Verne, están buscando el nacimiento del Nilo. En 1800 todavía no encontraban dónde nacían las aguas del río Nilo, allá en África, y viaja en globo para buscar y encontrar los yacimientos, y dicen que un río enorme puede nacer de un manantial pequeñito como este. Así es. Es una locura. Bueno, ahorita te voy a mostrar algo, o sea, estos son los departamentos, pero en esta parte tenemos una división no es lo que hicimos pegar departamento con departamento. ¿Por qué? Porque aquí viene el declive de la iglesia y cuando se hizo la construcción estamos viendo que brotaba agua. Entonces, digo, no vamos a pegar los dos departamentos, sino vamos a tener humedad siempre. Entonces, en esa parte, entre departamentos, colocamos este pasillo y le colocamos papiro. O sea, planta de papiro, y de ahí sigue brotando agua. Sigue brotando agua desde el día que empezamos 2014. ¿Y le hicieron un canal o algo, no? Tiene sus salidas por ahí, pero ahí va a continuar el departamento. Ah, claro. Pero entonces colocamos esto y evitamos que estar peleando contra el agua toda la vida. Sí, no voy a pelear con el agua, mejor que me ayude y Y esos papiros están súper sanos, ¿no? Te digo, aquí tenemos otros departamentos. Son en total 7 departamentos. Si quieres, te muestro uno de los que ya tenemos aquí. Este es un departamento para una pareja, ¿sí? ¿Parejas sin niños o con niños? Parejas con niños puede ser también. Está Entonces bien. tiene pues un departamentito en Airbnb, ¿no? Medio baño, su cocina. ¿Te sabes los metros cuadrados de superficie? De esta parte no me la sé, pero te la puedo mandar si quieres. O sea, ¿Cuánto mide más o menos? La casa en total, esta parte son... ¿Como 6? Sí, debe ser como un 6x7 más o menos. 6x7. Más o menos, 42 metros en 2 niveles. Sí, deben de ser como unos 90 metros cuadrados. Es que, o sea, tuvimos muchos proyectos en este proyecto, porque era como hacer casita chiquita, una tiny house, casi. Sí, es una tiny house. Ajá. También muy bonito el interiorismo ahí, escogieron buenos tonos, buenos colores. Ok. Te digo, sí, fuimos siguiendo el estilo de la casa. Ajá. Y bueno, aquí era todo un patio. Ay, perdón. Entonces también era un patio con unos árboles ya muy así caídos. Por ahí vas a ver unos muebles hechos de madera. Todos son con estos árboles, ¿no? Que se cayeron de aquí. Ajá. Y aquí salió una terraza. Excelente. Una terracita, ¿no? Con este pedazo. Ajá. Y este pedazo que se hizo como subida, que también es una terraza que tenemos, es la parte de arriba del baño de este departamento. Ajá. Okay. O sea, fuimos jugando así con subida, bajada y todo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que les gusta mucho a los huéspedes. Estar ahí, su privacidad. Es que esta terraza es 1000 veces mejor que las otras que vimos, ¿verdad? Porque aquí nadie te ve. Aquí nadie te ve. En la otra, pues... Sí, el otro es echarte un cafecito en la mañana. Sí, así es. Pero aquí... Aquí sí puedes pasarte la tarde. Más un cafecito si quieres ahí. Esta es bueno. Y esta es otra parte esta es la parte del 2017 que se armó. Esta parte de aquí hacia allá. Ajá. Y originalmente vivía solamente una señora aquí. Una señora. O sea, al principio era en la parte donde empezamos. Y todo esto era jardines. Y todo esto era jardines. Ajá. Pero ya la señora ya grande no podía caminar. Entonces
pues se hizo la parte de abajo para que estuviera ella, pero pues nosotros, entre los dueños, Sí, y yo les dije, ¿sabes qué? O sea, se puede se puede estar haciendo otras cosas también. invertir aquí. Ajá. Entonces se hicieron estos departamentos. Y me comentabas que la arquitecta era una persona ya mayor, Ya ¿verdad? es una persona mayor. O sea, ahora sí que todos los que empezaron toda esta obra fueron ya gente de más de 60, 70 años. Gente que ya conocía los materiales, que ya había trabajado en muchas casas viejas y había muchos hoteles. Sí, Ajá. hacer esto te requiere realmente un conocimiento muy, muy específico de este tipo de arquitectura. Sí, o Si a mí sea, me pides hacer esto, bien difícil te lo hago. ¿Sabes? Esto requiere un conocimiento especial, una arquitectura que Sí, no te digo. se hace tanto ya. te digo, este es el primer departamento. Digo, acá arriba todavía está la habitación Ujú. y arriba tenemos pues la habitación, su baño, que mucha gente les gusta el baño porque pues Ya, tiene la vista hacia el centro. ya no se ven mucho estas barras, ¿no? Te digo, Los los bancos. los bancos fueron hechos de los árboles que se derribaron, porque ya los Pobrecitos. árboles ya estaban ¿Están enfermos? ya estaban enfermos y viejos. Eso dime, que estaban viejos y enfermos y ya se iban a caer solos. Pues la verdad sí, porque ya no tenían hojas, ya no tenían nada, estaban así. tenían. Entonces ya mejor los utilizamos para eso. Ajá. Pues bueno, una doble vida. Digo, y ahí sí el ayuntamiento estuvo muy atrás de nosotros. Sí, de que no el les ayuntamiento. permitía Esta parte todavía es de Lina. quitarlos. El INA. Ajá, entonces en esta parte de aquí nos venían a checar mucho, ¿no? Lo que era el INA. Que no estuviera. Esto nuevo no, pero la parte de enfrente, la primera parte que vimos, sí, que no tiráramos Árboles y nada de construcción. nada. Y una Entonces, pregunta, también, ¿en cuánto cuesta la noche? más o menos está como en 1,200 pesos. Ok. Ajá. Sí, De todo este departamento. sí. Pues está muy bien. Ajá. 1,200, ¿no? Te digo, tiene su baño también. Ajá. Ese, si ves, creo que da también para la. Ah, todos a todos. Y esto principalmente, pues los han usado los extranjeros. Aquí cuando fue el COVID, aquí tuvimos muchos extranjeros que estuvieron pasando el COVID. Ujú. Nada mal, ¿eh? Para pasar la Sí, época, aquí se la pasaron el COVID. la época del Sí. COVID. Y bueno, lo que estamos usando ya en esta parte de acá ya es la recolección de agua. Mira cuántos techos tenemos. Ajá. Y en la parte de acá empezamos ya recolectando agua. ¿Y cómo lo hacen? ¿Generan canaletas? Sí. Pero ya las canaletas, mira, como en este están ocultas. Entre las vigas, no sé si ves unas, ahí están ocultas. Ok. Y ya las podemos mandar a. Se fijan, ahí se ven Ajá. las aberturas. ¿Y eso lo tenían que hacer antes o ya se puede hacer después? Esto se hizo antes Sí, ¿verdad? y se preparó. Ajá. Entonces ya las canaletas llegan todo, o sea, no tenemos así el agua que caigan, Ujú. sino que ya se va preparando. Sí, claro. Ajá. Sí. Pero no lo hicieron con todas, ¿verdad? No Por con ejemplo, esta todas, no. no, porque también, bueno, digo, esto es muchísimo el agua. Este Ujú. está bien para beber, este realmente no nos va a generar mucha agua, pero Ok. así lo fuimos haciendo. Si quieres, luego te muestro el sistema, ¿no? Cómo lo llegamos y Sí, llega sí, sí. hacia. Interesante, ¿no? El techo Ajá. inclinado alto, que va desde la planta baja a la planta alta, y el juego de las terrazas. Es importantísimo, las terrazas. Sí. Muy bien, jóvenes. Aquí se van a quedar, ¿eh? Cuando vengan. Vamos a etiquetar. Vamos a avanzar. Barandales de herrería. ¿Esta liga de madera que es entrepiso? Creo que es un gesto. Te digo, esta fue la primera cabaña que había en la casa, ¿no? Ujú. En esta parte está toda la cisterna de la casa de adelante. ¿Así? ¿De qué capacidad es? Esa es como de 5,000 más o menos, creo que un poquito más. Ajá. Ok. Entonces, eso es lo que le da agua a esa parte. Y entonces aquí también lo reconstruimos. Ajá. Y se hizo también otro departamento chiquito para poder entrar. Órale. Aquí sí está mezclado todo. Cama, Sí, cocina. ajá, este es como un estudio. Sí, sí, sí. Ajá. Su closetcito, Sí. área para desayunar, refrigerador. Sí, o sea, tenemos ahora sí que fuimos adecuándolo cada uno, ¿no? Cada departamento es totalmente diferente. De este lado de su baño. Sí, ¿Y esta puerta?
Esa puerta lo que tiene es el tinaco de este baño. Como todo esto cae por gravedad, esta zona, Ajá. ahí está un tinaco que le da nada más agua a esta zona. ¿Y pones una escalera o es un reto subir? No, pero es que nunca subimos porque ahí está el tinaco ahí guardado. ¿Pero por qué está una puerta? Para accesar al tinaco si hubiera un problema, ¿no? Ok. Te digo, este fue un pedazo que ya existía y nos adecuamos a este, porque no estábamos pensando todavía que se iba a hacer en departamentos. Este iba a ser como una habitación o como una habitación de invitados. Entonces nos ajustábamos a lo que ya estaba y eso ya estaba. Ok. ¿Sí? Ya nada más nos ajustamos a todo. De acuerdo. Ajá. Buena integración. Sí, este fue. Digo, este es un departamento de 2 habitaciones. Y digo, ahorita tengo huéspedes ahí. Ajá. Pero ¿Y tú escoges la habitación o cómo se oferta? No, en Airbnb aparecen todas las habitaciones, aparecen las 7 habitaciones y ya cada una está disponible para el tiempo que quieras. Sí. Si quieres, vamos a estos departamentos también. Que allí hay varias cosas también. Todo esto es de la región, todo. O sea, no tratamos de hacer, meter cosas diferentes. Y te digo, y esta parte fue donde ya nos integramos con la casa. Si ves esta pared que se ve chiquita aquí, es la pared de adobe. De este lado la vamos a ver, Okay. que era la división de las 2 casas. Entonces vamos a entrar por acá. Y aquí ya nos integramos al otro. A lo nuevo. Nuevo, todo eso es nuevo, pero siguiendo el estilo. Ajá. Entonces esta parte ya también es donde accesan los huéspedes. Acá tenemos lavandería, todo lo que son Una lavandería común. Una lavandería común, sí. O sea, a veces los huéspedes llegan, oye, necesito una lavandería. Muchos tienen en sus departamentos lavadora, secadora. Pero a veces unos me piden, oye, ¿sabes qué? Una lavadora más grande, ¿no? Ahí ya lo tenemos. Okay. Sí. Ahora sí que todo esto fue saliendo dependiendo de los huéspedes. Y estos son 2 departamentos que son iguales completamente. Estos 2. Y este es un departamento de 2 habitaciones. Ajá. Y te digo, esta es la conexión que teníamos con la otra casa, que tenemos todavía el adobe. El muro de adobe. Ajá. Entonces así estaban divididas las casas. Y entonces cuando se va escarbando, vamos encontrando restos de otra casa que hubo, de que aquí colocaban la columna. Ok. Entonces encontramos muchos de estos así, como que ya los encontramos cuando estaban escarbando. Qué loco. Entonces nos fuimos encontrando todo esto y bueno, ya dijimos, bueno, las piedras nos funcionan mucho, ¿no? Ajá. Se habían llevado la madera ya. Sí, la madera yo creo que ya se habían llevado y todo, pero esto ya nos indicaba que había aquí una construcción muy vieja. Claro. Ajá. Y aquí, pues bueno. Qué bonito esto, ¿verdad? Sí. Los accesos en la esquina. A ver si Muy bien. por acá. Y aquí tiene más vista del jardín. Este jardín está ahí. Sí. El muro lo bajamos un poco porque la verdad nos iba a tapar todo lo que era. Era más alto. Era más alto, un poco más alto. Entonces lo rebajamos un poco para que no se perdiera la vista. Claro. Y se viera la amplitud. ¿Y el INA sí les permitió? En esta parte sí. Ok. Sí. Sí, porque ya en muchos ya estaba bastante dañado. Claro. Y este departamento es igual que en este. Guanacaste es la madera. Mira. Sí. A esta la vas a ver ahorita en en la casa donde se llega a hacer los comidas y todo. Aquí sí tiene su lavadora. Tiene su lavadora. ¿Y este es un patio? Este es abajo es como un patio y aquí es un cubo de luz. Aquí para que ya le dé acceso tanto a esto como al baño. Ok. Está muy agradable. Tiene su chimenea. Su pequeña chimenea que está conectada aquí y abajo, está con su chimenea. Su salita también. ¿Un baño? Un baño. Todo con la misma piedra de la región, ¿verdad? Sí. Sí, con la piedra de la región. Me gustan los ornamentos de madera.
¿Las puertas son de Guanacaxtle? No. No, todo lo que es la madera es pino abeto. Ok. Ajá. También, o sea, el carpintero de aquí que nos empezó toda la obra, señor súper, o sea, si ves el acabado en madera es muy bueno. Y todo es madera sólida. Ajá. De pino abeto. Madera sólida. Está muy bien. Sí. Debe de tener también como unos 50 metros cuadrados. Sí, sí, chiquito. No es mucho, Sí. pero mucha gente les gusta porque está bastante, o sea, bien armado. Sí, es que tiene todo, Sí. ¿verdad? Tiene su comedor, su cocina, lavadero. Sí, es que esto fue a partir de lo que ya conocimos de los Ajá. departamentos del otro lado. Ujú. ¿Cuál era lo que nos buscaban? O sea, eran parejas. Entonces ya dijimos, bueno, vamos a buscar esto. ¿Qué es lo que nos...? Ajá. Y bueno, tiene un Nunca sofá tiene dos cama. habitaciones, siempre es una. ¿Perdón? Siempre es una habitación. O algunos tienen dos. Tiene 2 habitaciones, pero ahorita están ocupadas. Ok. O sea, esas sí no me las sueltan casi para... Las de dos. Las de 2. Ah, entonces sí se requieren de Sí, dos. mira, extranjero, una habitación porque vienen parejas. Y nacionales siempre vienen de a 4 o 5 personas. Ok. Entonces son los que te piden 2 y todo. Entonces, ¿recomiendas tener la misma cantidad de dos habitaciones y de una? Sí, porque así nosotros la ocupamos. Y a veces tenemos configuraciones de que decimos, bueno, viene una familia grande, demasiado grande, 8 personas, 9 personas. Y si están esto, le damos este y este. Y como todos son cerraduras electrónicas, Ajá. por Wi-Fi, pum, ya tienen todos la misma clave. Eso está bueno. Ajá. Entonces ya todos se conectan. Entonces, o sea, nosotros jugamos mucho con la configuración de lo que ahora sí que la gente requiera Ujú. y nos adecuamos. Siempre tratamos de que si una familia grande esté en esta zona. Y esta habitación es exactamente lo mismo. La luz lo es todo, Juanes. Sí. ¿Cuál es el más buscado? El de arriba, por la luz. Por la el luz. tragaluz, sí. ¿Y cómo lo perciben? ¿Por las fotos o por qué? Sí, por las fotos. Y es la misma distribución. Solamente la luz es lo que hace que... El tragaluz. Ajá, el tragaluz de allá. Ajá. Es el que cambia todo completamente. Y ese es como una altura y media, ¿verdad? Sí. O sea, hace que cambie completamente Es lo mismo, hasta los mismos muebles tiene casi. Ajá. Sí, pero es que la luz hace que se sienta más chico, Sí. ¿verdad? Sí. Como tiene menos luz, se siente más Y pequeño. es la misma. Es lo mismo. La luz es lo único que está cambiando. Ajá. Para que se den una idea del valor de la luz. Dicen que el material más importante es la luz. Sí. Sí, porque tendrás mucha piedra. Bueno, tanta piedra que se usó aquí, pero sin luz todo se va a ver lúgubre, se va a ver todo marchito. Sí, sin duda. Ajá. Digo, son departamentos. Y que ahorita vamos a entrar a esta parte, Ajá. que ya es como una casa como de invitados o una casa así donde se llega, De recepción. ajá, de recepción o de, Órale. ajá. Pero aquí ¿cómo funciona? O sea, tú si te hospedas, lo puedes usar con tu familia. A veces, O sea, a veces renta, ¿o algunos, cómo es? depende. Los huéspedes que no tienen un comedor grande, Ajá. le decimos, oye, ¿sabes qué? Si quieres, aquí está el desayuno, puedes venir a desayunar, te esperamos de tal hora a tal hora, y aquí puedes venir a desayunar. Aquí se han conocido muchos huéspedes a veces. ¿Ah, sí? Ajá, sí. Entonces, aquí a veces se les sirve la comida. Aquí hemos dado cursos de cocina. De cocina, sí. Ajá, claro. o sea, me lo han pedido algunos chefs. El último fue un chef coreano y que quería hacer su cocina, Su curso aquí. su curso de cocina, así es. Ajá. Buenísimo. Y Pues, todo pues, esto es la misma madera, Guanacaste. Es el Guanacaste. Solamente que el carpintero nos dijo, ¿sabe qué? No se la voy a poner así, se la voy a poner así como tipo piso, pero para que les dure más. Ok. Ajá. Sí. Bueno, es lo que me dijo. Pero la verdad, sí, o sea, la verdad aguanta muchísimo, ya tiene bastantes años, bueno, digo 2017, y aguanta todavía, ¿no? Ujú. Perfecto, una lijadita y queda. Una lijadita y con lo mismo. Sí. Y pues nada más es aparente. Ah, sí, O sea, no está sosteniendo nada. claro. Solamente que decían, no, ponle una columna. Y yo, pues sí, pero bueno. Pero es aparente. ¿Y sabes quién me lo hizo? Me lo hizo nuestro chico que nos hace la jardinería y todo eso. También le entra a eso. Agarró, y aquí está. Poco tiene. Sí, se lo hizo aquí. La verdad, aquí la gente es muy, muy... Digo, tiene sus llegues ya por un gatito que estuvo ahí, pero súper resistente. O sea, aquí la verdad, los chicos
manejan muy bien todo. Y la verdad, a veces los ves haciendo todo lo que son los terminales los ves con un machete sacándolo. O sea, son muy buenos trabajadores. O sea, muy, muy hábiles. Ajá, aquí en Chiapas. Y bueno, pues ya esta parte ya es el acceso ya de todos los huéspedes que llegan a la hora que tengan que llegar, entrada y salida. Tienen su acceso independiente. Su acceso independiente, así es. Buenísimo. Ajá. Y bueno, esto fue creado con la casita que quedó. Hicimos las mesitas y... O sea, aquí estuvimos rehusando todo. Todo lo rehusábamos, ¿no? Claro. Ajá. Tratar de aprovechar. Es que me imagino que habían muchísimos. Sí, había muchísimo. Digamos, esa banca sí me la dieron. Yo me fui una vez a México, una camioneta, y me traje todo lo que son cuadros, me traje esa banca. Creo que esa banca la consiguieron en Guanajuato. O sea, hay de todos lados, güey. Excelente. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo Bueno, están en las redes sociales? Estamos en como Casa San Miguel, en San Cristóbal de las Casas, y en Airbnb nos puedes también conseguir. O sea, ahí nos vas a encontrar. Excelente. Muchísimas gracias. No, por gracias. Y recibirnos, espero por que les haya compartirla. gustado, que hayan conocido un poco diferente lo que hay acá en Chiapas. Sí. Y es que es una maravilla si Sí. salimos. Sí, claro. El conocer, descubrir lo que está dentro, ¿verdad? De estas casas que a veces todas se ven iguales, que no te imaginas realmente lo que hay adentro. No, ¿verdad? claro que no. Te imaginas que es una casa pues antigua, ¿verdad? Oscura probablemente. Sí, Y es impresionante cómo con la remodelación la casa adquiere una nueva vida por muchos años. Así Pues es. muchísimas gracias, Daniel, por compartirla. Esperemos que mucha gente los pueda visitar. Bueno, ok. Se los agradezco mucho que hayan estado por aquí. Hasta Gracias. pronto, jóvenes. Un gustazo. Les dejamos las redes sociales. Cota Paredes, desde San Cristóbal de las Casas. ¡Adelante!